Ya se ve la compartición, jóvenes. Se ve. Ya, entonces vamos a hacer otra vez nuestro avance, ya previo a la materia, un repaso ya así breve y en la clase de derivadas e integrales. Ya, entonces aquí nosotros vemos ya hace dos repasos de integrales, de derivadas e integrales, pongámosle. Entonces, en principio, solamente lo más elemental es de saber la tabla de derivadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos derivadas, ya se los va a pasar también a ustedes, ya de distintas o de distintos tipos de funciones. Por ejemplo, la suma de derivadas, ¿no? La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas de dichas funciones. La derivada de una constante es 0. La derivada de x a la n es n bajando delantito por x a la n menos 1. Ya, entonces, eso es la derivada de x a la n. Ya, entonces n por x a la n menos 1. La derivada de solamente x es 1. De simplemente x es x1. Y la derivada de una constante por x, ya igualmente, ¿no? Como la derivada de x es 1, k por 1 es k nomás. Y la derivada de b a la n, ya, de una potencia, una función elevado a una constante n, es baja la n, paréntesis, se copia la b, elevado a n menos 1 por b'. Ya, entonces es la derivada de b a la n. La derivada de la raíz enésima de u, una fraccioncita, n veces, ya, la misma raíz enésima, pero dentro, todo lo que había dentro de la raíz u elevado a n, a la raíz enésima menos 1. Y en el numerador derivar lo que hay dentro de la raíz, que es u'. Derivada de una raíz cuadrada, dos veces la misma raíz cuadrada de u, y en el numerador se deriva lo que hay dentro. Ahora, la derivada de un producto es igual a u derivada por b más u por b derivada. Ya, o bien podría ser esto, ¿ves? Entonces, u sin derivada por b derivada. Al hacer lo mismo, primero copiar esto, y para no tener confusión. Ya, así también puede ser válido. Primero, la primera no derivan por la segunda derivada, más la primera ahora derivando por la segunda sin derivar. Como es suma, no le hacen, ¿no? Ya, entonces la derivada del cociente también u sobre b, recordando b al cuadrado en el numerador, ya. Y la u derivando, el numerador derivado por denominador sin derivar menos numerador, se copia por el denominador derivada sobre b cuadrado. Derivada es una constante por función, copia la constante, derive la función.
derivada de una función sobre constante, la función derive sobre la misma constante. Al revés, derivada de constante sobre función es menos constante sobre función o la variable al cuadrado por esa función o variable derivada. Derivada del logaritmo ya en cualquier base entera y positiva, ya distinta de 1, además la base A es fracción, el argumento B sin derivar en el denominador y en el numerador derivado por el logaritmo dado de E. Ingeniero, Su argumento. Sí, hola. disculpe, ¿podría agregar a Villagómez? Eduardo, por favor. Villagómez Eduardo, pero ya he llamado a la lista. Si es que no pudo ingresar, dice. Pero ¿por qué no habla? Villagómez. Si Villagómez está pues, presente o no está pudiendo entrar al este. Tuvo problemas de red. ¿Por qué dijo presente, perdón? ¿Y a qué se llama? Eduardo, ingeniero. Eduardo. ¿Tiene otro nombre o eso nomás? Fabián. Fabián. Gracias, Inge. ¿Y entró Eduardo? Sí, Inge, ya estoy aquí. Ya, ok. Sigamos entonces. Estamos haciendo una repasadita en la tabla. No es cosa de otro mundo todavía, pero es vital. Y entonces estábamos ya repasando la derivada de la logarítmica. Ahora, la derivada de un logaritmo neperiano del argumento b, copie b en el denominador y en el numerador derive, b' ponga, ¿no? Derivada de a a la u, ahora es, copie lo mismo a la u, su exponente derive ahí, por su exponente derivado, que es la variable ahí, u', y por el logaritmo natural de la base que lleva la a. Derivada de e a la u, una exponencial, ¿no? La base de los logaritmos naturales, 2,7 elevado a la u. Y entonces e a la u copie lo mismo por la derivada del exponente u'. Ahora la derivada de u a la u, de u a la b, en forma simplificada lo vamos a poner. Copia igualito lo mismo, la función dada u a la b, abre paréntesis o corchete si gustan, ya, dentro b sobre u, ya, la potencia sobre la base b sobre u por la u derivada, por la de abajo, la base todavía derivada, más la potencia o el exponente b', ya derivando por el logaritmo natural de u. Ya todas estas fórmulas tienen su deducción, ¿no? En derivada por definición de cálculo 1. Ya después ya vienen las derivadas del seno, que es el coseno de su argumento por su argumento derivada, o b' puede venir aquí delante y eso depende de ustedes cómo lo manejen. Deriva el coseno menos seno de lo mismo de b por b', ¿no? Por el argumento derivado. Derivada de tangente de b, secante cuadrado de b por el argumento b de la secante su argumento derivado b'. Cotangente es, ya ahora es cosecante cuadrado. Si la tangente era secante cuadrado, la cotangente es cosecante cuadrado, pero negativo de b por b'. Derivada de secante de b ahora, ya también con la cosecante de b hacen un, ¿no? Un similar, ya. Si es secante, copie secante por tangente. Si es cosecante, cosecante por cotangente, pero negativo en el caso de cosecante. Ya, entonces secante de b por tangente de b, y ese es su argumento, b derivada. Y aquí también, ¿no? Derivada de cosecante menos cosecante de b por cotangente de b y por su argumento derivado b'.
derivada del arco seno, entonces siempre va a ponerse una fracción raíz cuadrada en el denominador de 1 menos el argumento b elevado al cuadrado. Y en el numerador, ese argumento del arcoseno, que es b, prima, y ponemos en el numerador. Los otros son similares al coseno, solamente con negativo, b' sobre raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado. Arco tangente con arco cotangente se parecen, solamente el signo varía. Entonces aquí no hay raíz en la derivada de arco tangente, solamente es raya de fracción, 1 más el argumento del arco tangente es a b al cuadrado por b derivada. Derivada de arco cotangente de b, entonces menos fracción 1 más b, y lo mismo que allá, b cuadrado, y en el numerador b'. Arco secante y arco cosecante son similares también, solamente es positivo el arco secante y el negativo arco cosecante. Fracción, valor absoluto del argumento b por raíz cuadrada de b al cuadrado menos 1 en el denominador, y en el numerador esa b derivada. Arco cosecante nada más negativo, b' sobre lo mismo, ¿no? Valor absoluto b por la raíz cuadrada de b cuadrado menos 1. Ya, ahora aquí están nuestros ejercicios, nuestra mejor presentación para integrales, o nuestro aliado mejor. Ya, para una parte también, ¿no? En otras partes también derivada bastante se usa nomás. Inclusive hasta álgebra tenemos que recordar bien, o tenemos que estar bien en mano con las factorizaciones de todos los casos, ya, generalmente todos los casos, siempre para hallar las raíces de la ecuación diferencial. Entonces, tabla de integrales inmediatas. La integral de sumas y restas de funciones igual a la suma y resta de sus integrales. Se va distribuyendo la integral a cada una. Y la integral de una constante por una función, sale la constante fuera y queda db. Ahora, la integral de diferencial de cualquier expresioncita que después de la d, esta d significa diferencial. La integral de la diferencial de una función es la función nomás, más la constante de integración. ¿Ya? Entonces, es como simplificando diferencial con integral. ¿Ya? Ahora, la integral de b a la n, ¿ya? Ahora en este caso no es como en derivadas, la n baja, b a la n menos 1, ¿no? ¿Ya? Ahora aquí es b a la n más 1, ya se suma su exponente, ya n, y entonces sobre n más 1. En este caso nunca ya debe haber ya n debe ser distinto de 0. No, perdón, de menos 1. ¿Ya? Si es menos 1, ya la integral no se hace con este método, que es con el método que sigue, ya, db sobre b, porque si es b a la menos 1, entonces por teoría corriente 1 sobre b, y aquí está 1 sobre b por db. Y ahí la integral de 1 sobre b por db, o db sobre b, debe ser de primer grado este denominador, es logaritmo natural, ¿no? Obviamente, del denominador, b más c. Bien, la integral de e a la u, de u, ya, es la misma, e a la u más c. La integral de a la u por du es la misma a la u sobre el logaritmo natural de la base a. Ahora es sobre su logaritmo. En derivadas era por el logaritmo de la base. Y ahora la integral de la derivada del seno era el coseno en derivada. Ahora la integral del coseno es el seno. Si la derivada del coseno era menos seno, ahora la integral del seno es menos coseno, se cambian nomás sus signos. Es una antiderivada, no la integral. La integral de la tangente y la cotangente son en función al logaritmo. Ya, entonces, la primera, ya, o haciendo cambio de variable también se hace la derivada de la tangente por identidad trigonométrica, es seno sobre coseno, ¿no? Y ahí el coseno va al denominador y eso va en valor absoluto, pero es menos por un supuesto cambio de variable que va a haber de la derivada del coseno es menos seno, ese menos sale ahí delante. Y la integral de cotangente es positivo el logaritmo natural de
seno de b. Ahora la integral de secante es el logaritmo natural secante más tangente, y la cosecante es cosecante menos sobre, esa es la variación de ambos. En cambio, la integral de secante cuadrado y cosecante cuadrado, la derivada de tangente era secante cuadrado, ¿no? Tangente de secante cuadrado. Ahora la integral de secante cuadrado es tangente nomás, solo, ¿no? Más c. Y ahora igual aquí al revés, ¿no? La integral de cosecante cuadrado es cotangente de b, más la cuenta de integración. Y la derivada de la cotangente era menos cosecante cuadrado, ¿no? Y ese su menos ahí se establece. Ahora hay otra multiplicacióncita. La derivada de secante era secante por tangente. Ahora la integral de secante por tangente es secante. Y lo mismo si es cosecante, la derivada era cosecante por cotangente por negativo, y ahí está el negativo. Entonces la integral de cosecante por cotangente es cosecante de b más c. Como era negativo, ahí está el menos. Luego vienen ya las racionales, ¿no? Las que se usan para completar cuadrados, así como fracciones, ¿no? Con cuadrática nomás funciona esto. No van a estar buscando, ¿no? Cualquier ya división han hecho también ayer en el repaso, han elevado a la 3 medio era, ¿no? No sé qué es, por de dónde habrán sacado uno sobre 2 de x sobre raíz, ya le pusieron, y no, jóvenes. Tienen que dar su detalle ustedes, ¿ya? Entonces así recién van a tener ¿no? Su validez la pregunta, no es nomás aquí de por sí, que pero allá me lo prestaron, que una calculadora electrónica lo calculó, no señores. Sigamos entonces. Aquí tenemos u cuadrado menos más a cuadrado de u sobre u cuadrado más cuadrado, 1 sobre a arco tangente de u sobre a más c, ¿no? De u sobre, ahora si es negativo, 1 sobre 2a, logaritmo natural u menos a sobre u más. Si es negativo al revés, ya no nos interesa, podemos llevarlo a esta forma y hacer de u sobre u cuadrado más menos a cuadrado, logaritmo natural. En el caso anterior se factoriza el signo menos y sale más, y el menos se puede salir fuera de la integral como signo. Ahora, cuando es raíz y sumado de u cuadrado más menos o restado a cuadrado, entonces logaritmo natural de u más la raíz cuadrada, la misma se copia, y todo cierra más c. Y ahora al revés de u cuadrado más a cuadrado o u cuadrado menos a cuadrado, aquí a cuadrado menos u cuadrado. Porque si fuera a cuadrado más u cuadrado sería lo mismo del anterior caso. Por du es arcoseno es ahora de la variable u sobre la constante, su base, hay u sobre a. Bien, y aquí las integrales de raíces, ¿ya? Por du, ¿sí? Es primero la variable u cuadrado más a cuadrado o menos, no es lo mismo, primero la constante, después menos u cuadrado. Si es más, entonces es igual que el anterior. Y entonces, ¿qué vamos a escribir? A cuadrado más u cuadrado, si ya está aquí, ¿no? Pero con menos ya no es lo mismo que cuando está u cuadrado menos a cuadrado. Bien, y esas son, aquí están sus equivalentes. U medio, dicen, ¿no? En ambos casos va U medio al comienzo, y la raíz la misma, miren. Pero en el caso de arriba, como tiene más menos, aquí también más menos a cuadrado sobre 2. En cambio, cuando está la a cuadrado menos u cuadrado entre la raíz, más a cuadrado sobre 2, también más nomás. Ya en el caso de arriba, logaritmo, esta parte es la misma que de aquí del 21. Logaritmo natural de u más la misma raíz. U más, en valor absoluto más. Entonces, eso sería la solución de este tipo de integrales con tabla. Y a lo otro ya es arcoseno nomás. Y ahora también aquí e a la ax, ya de x ya no sería como e a la b de b, así como esta. Ya, ahí está. Está en la 6. Cuando es e a la u de u, es cuando el exponente aquí es una letrita nomás. Entonces, de nosotros para hacer esto tendría que ser e a la x de x. Ya es e a la x más c. Pero si hay un numerito aquí, ya es sobre su derivada esto. Toda la tabla funciona así sobre su derivada. Y a ver, vamos repasando esa partecita, que por qué pusimos esto. Porque ejercicios de aplicación vamos a ponerla.
Entonces la última es como para decir, ya. Y entonces para esos casos ya cuando es así ya es lo que se usa esto. Y a ver, pero vamos a repasar más un ratito. Y si es así, la respuesta nada más me sale. Entonces el resultado de este ejercicio es nada más e a la x más c, ¿no? Y ya estamos poniendo otra. Entonces esta última fórmula, e a la x de x, sirve para este caso de ejercicios, ya lo que anotado el número 2. Entonces nada más que nosotros vamos a decir que este ejercicio va a terminar en entonces va a terminar en lo mismo. Sobre su derivada del 4x sobre 4. Y entonces toda la tabla puede funcionar así. Y nosotros ahí de paso le ponemos un ejercicio, los 3, por ejemplo, también así, ¿no? Y andamos haciendo un breve repaso. Por ejemplo, también si tuviéramos así, ¿no? Ya miren, e a la menos x medio de x sigue correspondiendo a este caso. ¿Ya? Entonces, eso va a ser igual a aduciendo a esta fórmula de aquí, lo mismo sobre su derivada. Y entonces nosotros eso vamos a hacer. Primero la fracción ponemos en el numerador, copie lo mismo. Sobre su derivada. ¿Cuál es su derivada? ¿Cuál es su derivada? Vienen a ver, de este equivalente. Un medio, pues, ¿no?
Ya de ahí ya más la constante de integración. Aún más, y esto se puede todavía, ya por extremos y medio, decir que es menos 2 por... Ya, entonces eso sería... Y ahora vamos a hacer otro ejercicio, 4. Ya toda la tabla, entonces primero se usa aquí es igual y después ya se pone, ¿no? Entonces vamos a hacer así también. A ver, la integral del seno de 5x, ya, entonces lo mismo, copiamos la de, ya va a ser la, ya, la integral del seno, entonces vamos a utilizar así, menos coseno, pero sobre va a ser, ¿no? Sobre su derivada de su argumento. Entonces aquí abajito ponemos la integral del seno, ya, es igual a menos fracción más c ya, seno de 5x sobre 5 por 1, 5. Ya, ahí está. Entonces, así puede funcionar tranquilamente. No siempre tiene que ser con esto, generalmente con cambio de variable tienen que hacer cambio de variable CB igual 5x igual a T, van a llamar. Entonces, con eso lo mismo le es para evitar el cambio de variable. Ya, una más, a ver. Integral de... Ahí estamos. Ahora integral de... sí. Ahí está, entonces, ahora vamos a decir que es igual a... Entonces, igual a... ¿cuál tabla le haría aquí? Cuando está de primer grado el denominador, ¿no? Entonces, dx sobre x, db sobre b sería. Entonces, ¿cuál es eso? db sobre b, aquí está, ¿no? db sobre b, la número 5. Vamos a tener que poner el logaritmo natural del argumento sobre su derivada que está ahí dentro del argumento del logaritmo. Entonces, ahí estamos. Disculpe, ingeniero, en el ejercicio 4 no quedaba menos coseno en vez de seno. Ah, perdón, tiene toda la razón. Ya, gracias por apoyar. Sí, yo me copié el mismo, lo fácil, ¿no? Y ahora sí. Gracias por su aporte. Y ahora entonces aquí va a ser ya así, ¿no? Ay, perdón, no es ahí. Y aquí, volvemos, ahora sí. Ya, y ahí ponemos, ya.
Entonces la integral de dx sobre x es logaritmo natural del argumento x, pero en este caso ya es más largo el argumento. Cinco x menos 7 ahí. Y en el denominador su derivada de este 5x menos 7, que sería 5 nomás, ¿no? Ya, entonces ese es el uso para no hacer la utilización del método de cambio de variable. Pero no a todos le hace eso, porque aquí si yo pongo así, ¿ya? Por decir, un ejercicio 6, ¿va? Integral. Ya, entonces aquí nosotros podemos decir, utilizando la anterior determinación, ya otra vez, ahí. Ya, e a la 3x cuadrado sobre su derivada. Derivada de 3x cuadrado, 2 por 3, 6x. Ya, pero ¿qué vamos a poner? No existe esto. Solamente para las de primer grado es la regla. Ya, porque sea de grado segundo, grado negativo, ya no va a haber eso. Ya, solamente las de primer grado tiene que ser la letra elevado a x, ya, a la 4x también. Entonces no sirve para otros grados. Ya. A ver, vamos a poner esta preguntita ahí para que ustedes también hagan su aporte fundamental. Bien, entonces, ¿cómo vamos a partir de este ejemplo? De integral de coseno cuadrado más 3 coseno x menos 2 sobre coseno cuadrado de x. ¿Ya alguien tiene alguna opinión? A ver. Entonces este monomio divide a todos. Y entonces aquí lo ponemos. Entonces aquí hemos ordenado así, pero aquí no es esto.
Y además hay un 3, ¿no? Y 3 coseno x sobre coseno cuadrado menos 2 sería aquí. Sobre coseno cuadrado. Entonces, ya primero así hemos distribuido, luego vamos a simplificar. Entonces, coseno cuadrado entre coseno cuadrado. 1. 1, ¿no? 3 coseno sobre coseno cuadrado. 3 sobre coseno. 3 sobre coseno. Listo, 3 sobre coseno nomás. Ya, ahí tenemos, y aquí menos 2 sobre, entonces, pero esto ya vamos a ir variándole así. Entonces vamos a decir ahí 2 por fracción ya, 1 sobre el dicho coseno cuadrado. Bien, seguimos. Es 1, ya. 1 sobre coseno cuadrado en la última integral, en el último término. Esto se vuelve secante cuadrado. Ya. Secante cuadrado de x. Ya, lo mismo haríamos así, 3 por 1 sobre coseno, 3 secante, ¿no? 3 por secante de x. Listo, ya está todo. Integral de sumas y restas se lo distribuye la integral para cada una. Bien, entonces así se distribuiría 1 por dx más de la integral de 3 secante x por dx menos 2 por secante cuadrado x de x. Ahora este 1 sale afuera o se sobreentiende, se puede perder ahí, no me va a quedar, ¿no? Le cambiamos nosotros el dx. Este otro dx lo borramos. En cambio en el otro, el 3 va a salir como constante. En el siguiente paso lo vamos a acomodar eso. El 1 se borra, hemos dicho. Y el de x entra. Aquí sale el 3 fuera. Y secante no más queda. Secante de x. De x. Y aquí también 2 sale fuera, 2 secante cuadrado nomás. 2 secante cuadrado x de x. Entonces sí es tabla, ¿no? A ver, vamos a ir dictando a qué va a ser igual. Ya, integral de dx. Integral ya, exactamente, directamente, x. Después, ¿qué más sigue? Más 3
ya, integral de secante x de x, ya queda logaritmo natural de, entre paréntesis nomás se lo pone esto, secante x más tangente x. Ya, ahora seguimos con menos 2. ¿Y la integral de secante cuadrado cuánto es? Tangente, ¿no? Sí, 2 tangente de X. Bien, ahí está entonces, ¿no? Nuestro resultado. Ya, según el horario, tenemos descanso a esta hora, entonces volvemos en 15 minutos, ¿ya? Por favor, Ya, ingeniero. desen un respirito, un descansito, de a la vuelta practicamos. Está bien, ingeniero.
Nuevamente seguimos practicando. Bien, entonces lo que estuvimos haciendo hasta el momento eran integrales inmediatas, se puede llamar, ¿no? Ahora vamos a tratar de hacer las integrales por sustitución. Integrales por sustitución o cambio de variables. Importante este método en ecuaciones diferenciales. Bastantes sustituciones vamos a usar. Ya, integrales por sustitución o cambio de variable. Bien, las integrales por sustitución o cambio de variable se caracterizan porque nos dan una integral dada, ¿ya? A ver, vamos a ir poniendo una integral f Ahí estamos anotando como lo reconocemos a la integral de por sustitución. Así. F de g de x por ahora sí, ¿no? Así tenemos. Entonces hacemos el cambio de variable. Entonces el cambio de variable, ¿ya? Es una nueva letra. Entonces llamamos una nueva variable z igual a g de x. Enseguida, esta palabra es importante, diferenciando la función dada anterior, diferenciando, esta es la palabra correcta, diferenciando a z igual gx, vamos a tener entonces, diferenciando a esta z, vamos a tener, su nombre indica, dz igual, y la diferencial de gx es igual a la derivada por su diferencial. Ya, va a ser igual a la derivada de g, que es g' de x, y por su diferencial de x. Entonces, así de esa manera se cumple ya lo que está aquí dicho, ¿no?
Entonces, sustituyendo ahora la integral entonces va a ser igual a, ya, esta integral la hablamos. Entonces g de x se llama z y g' de x por dx se llama dz. Entonces esta integral ya es una integral inmediata o por tabla. Entonces esta integral inmediata va a ser igual a integral de f de z es igual a la misma, digamos, a una nueva función, ¿ya? Pero mayúscula f de z más la constante de integración. Eso no termina ahí porque debemos volver a la variable original, ¿ya? Y z vale, la z vale, aquí estamos, ¿no? La z vale g de x. Ahí está. Entonces, esa es la solución buscada. Ahí tenemos, ¿sí? La solución de esta integral por sustitución, y ahora buscamos un ejemplo de aplicación de nuestra guía de ejercicios. Ya han debido de estar comenzándolo a hacer, ¿no? Vamos a ver otra vez. Esta es, ya. Entonces aquí hemos encontrado uno que es la 3. La 5 es una sustitución también. Bien, empezamos a resolver el ejercicio. Entonces, este ejemplo, ¿dónde va a ser la sustitución? Así mentalmente, si hago en x a la 8 más 1, la derivada de x a la 8 es 8 por x a la 7 y no me comprueba esto, ¿no? Entonces, primeramente debo dar algún cambio a la integral, ya, en su parte inferior. Entonces, eso significa que voy a decir así. Va a ser igual entonces a esto mismo. Y ahora aquí en x a la 8 le voy a hacer un cambio. Y voy a poner esto, voy a poner así, voy a mover, ¿no? Potencia con potencia se multiplica y da el resultado 8. 4 por 2, 8.
¿ya? Y esto puedo poner 1 ahí. Y entonces, todavía no forma parte ahí. Y entonces ahí le pongo por x cubo de x. Ahí arriba. Sí, uno le pusimos porque este x cubo lo estamos trasladando. Aquí ahora vamos a ver un ratito. Y por dx, da lo mismo, ¿no? Ya, este x cubo se ha movilizado aquí y si vuelve, x cubo por 1 sigue siendo x cubo. Ya, eso es simple voluntad de uno. Y si queríamos, también podríamos dejar ahí x cubo de x también, solamente que, ya, y está. Por de x. Ya, entonces aquí a la sustitución vamos a hacer en cambio variable. Cambio de variable hacemos en z igual a x cuarta. Ya, zx cuarta es la sustitución. Bien, a esto vamos a diferenciar, ya sabemos, ya no vamos a escribir como hemos dicho aquí, diferenciando, sino de z y derivar y por dx, ¿no? Entonces, ¿cuál sería dz ahí? ¿A qué sería igual de z? De z sería igual a, entonces, derivando, ¿cuánto queda? 4x al cubo. 4x al cubo. De nada más, ¿no? De 4x al cubo de x, ¿no? Listo. Entonces aquí se sobreentiende que 4 pores, ¿no? Por también, aquí un montón de pores. Bien, entonces aquí en el numeradorcito nosotros tenemos x cubo de x. Entonces de aquí tenemos que despejar eso, ¿no? X cubo de x, este 4 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir. Y nos queda dz cuartos. Y aquí ya no hay el 4. Ya, ok, ahora sí ya tenemos esa expresión aquí, ¿no? Ahora volvemos a la integral. Volvemos a la integral. Ya, ahora eso va a ser igual a... Seguida otra más. Y ahora en esa x cubo de x es igual a dz cuartos. Entonces aquí en vez de x cubo de x, aquí estamos reemplazando esto, vamos a poner. Y ahí aquí es x cuarta más x a la cuarta es z, ¿no? Aquí está x a la cuarta, z. Entonces borramos eso, se convierte en z. Bien, ahora vamos a acomodar esta integral. Y pasaría la búsqueda de la integral inmediata. De z cuarto, entonces aquí simplemente vamos a poner z al cuadrado, ¿ya? Más 1. Así aquí. Sería sobre 1 se sobreentendería, ¿no? Y ahora sí, así se quedaría, ¿no? De z cuarto sobre z cuadrado más 1. Ahora multiplicando por extremos y medios, esta integral vamos a tener de la forma siguiente. Entonces aquí de z nomás va a quedar, el 4 va a venir al denominador de z. Aquí 4
por, ¿no? Paréntesis abre, z cuadrado más 1. Ahora sí, este 4 está multiplicando y está constante, como denominador sale fuera. Entonces vamos a ir poniendo así, ¿no? Un cuarto quedaría aquí. Entonces así quedaría 1 sobre 4. Y aquí nada más que quedaría eso, ¿no? Y el 1 le ponemos como también, sí, z cuadrado más 1 cuadrado. ¿Ya? Ahora esta tabla, ¿cuál es? De integrales, ¿ya no? Tabla de integrales inmediata. Entonces aquí abajito, para poder ayudarnos y recordar la tabla de b sobre b cuadrado más a cuadrado, ¿ya? Entonces aquí lo tenemos. Es la fórmula 18. Esta du sobre u cuadrado más. Comparando, u es la z, a es el 1. Entonces el resultado es igual a 1 sobre a de aquí para adelante. Entonces vamos copiando hasta ahí. Un cuarto, sigue un cuarto. Ya, por, ahora sí, esto vamos a reemplazar. Uno sobre a, la a es, hemos dicho, a cuadrado, 1 sobre 1. Entonces, al cotangente de u, y la u es de nosotros, llamado z. Listo, ¿no? Ahora, acomodando esto, vamos a tener, finalizando ya, entonces, un cuarto por 1 sobre 1. Un cuarto. Z entre 1 es z nomás aquí, ¿no? Listo, z. Próximo paso, recuperamos variables, pero z, ¿qué es igual? Z es igual a, aquí está, ¿no? X cuarta del cambio de variable. Eso hay que recomponer. Ya, el cambio obrero decía que Z era X a la cuarta. Esa es nuestra solución encontrada.
La integración por partes ya responde también para ordenar quién va a ser UDB. Antesito la fórmula directamente nos vamos a buscar. Te voy a decir, este ladito siempre es la pregunta. Y igual va a dar la solución. Entonces, en este caso la pregunta del ejercicio es, o se plantea como dubitativa, dubi. Ya, U por B menos la integral B de U. Y la pregunta es U por dB. Ahí está, esa es la fórmula de integración que nos va a ayudar. ¿Ya? La integración por parte. Entonces esta U de B, ¿cómo saber el ordenamiento? El orden, dos puntos. ¿Quién va a ser U? ¿Quién va a ser DB? Para nombrar aquí en la pregunta, en la integral, esto sigue la reglita que vamos a poner. U va a ser la que esté la letra más a la izquierda o la letra de primerito en lectura. ¿Ya? Responde una letra en orden hilate. Hilate significa, aquí aparte vamos a poner, ahí está, inversa, la I. En minúscula vamos a sería inversa, la L es logarítmica. Ya, la A es algebraica. Después, ¿qué sigue después de la A? T, ¿no es? T habla de trigonométrica. Y finalmente, la E exponencial. Y entonces así de esa manera vamos a elegir ahí, si tenemos entre una algebraica y logarítmica, entonces la logarítmica primero va a venir para poder nombrar en esta forma. Vamos.
Entonces ahí tenemos el ejercicio. Entonces vamos a ir empezando a darle la solución. Entonces esta integral que vemos aquí, lo vamos a ir ordenando como ¿ya? Este denominador lo vamos a nombrar o lo vamos a cambiar como x elevado a 1/3. Entonces en esa forma estaría escrito. Aún más. Ahora vamos a cambiarlo. ¿Ya? Ahora vamos a ir pensando. Aquí hay logarítmica. Entonces la L debe venir primero, luego viene la algebraica. Entonces logarítmica anotamos. Por llevamos del denominador al numerador. Y esto llega a ser así. Y ahora sí están en la forma de L es, aquí está el que más está a la izquierda L y más a la derecha A. Esta es la algebraica. Entonces U es la L y DB es la A del hilate. No podía dar X traer aquí, que es algebraico, y después la logarítmica. Entonces toda esta expresión está U vale logaritmo y X a la menos 1/3 de X vale el dB, porque se tiene que nombrar como integral UdB. Y esto ya está dado como una integral UdB. Entonces ya está en esta forma. Entonces este es nuestro ejercicio. Se compara con este primero. Y va a ser igual a ya sabemos que U es ln de X y dB es X a la menos 1/3 de X. Y ahora sí hacemos sus partes, que es igual, como dice, U igual a logaritmo natural de X. Ahí abajito se pone ahora du. Se diferencia la función diferencial de U igual a
¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x, ¿no? Por dx. Que ya está diferenciado eso. Ahora la db es todo esto. Entonces, db. Aquí si queremos. Ahí. La db es esta parte del ejercicio. Y a esta db ahora enseguida se lo integra a ambos miembros. Entonces aquí db viene y al otro lado esto. Ahora hay que integrar. La integral de diferencial de b es b igual. Y la integral de x a la menos 1/3, hay que sumarle 1 a su exponente. Pero sobre su suma, ¿no? Entonces aquí a la parte algebraica, la integración es sumarle más 1. Y eso mismo va al denominador, ¿no? Pues eso aquí horizontalmente nomás ya lo vamos a hacer. 3 por 1, 3 menos 1, x a la 2/3. Se convierte en 2/3. El denominador también en 2/3. Y eso por extremos y medios se va a volver, el 3 va al numerador, 3 medios sería, ¿no? Y por x a la 2/3. Bien, una vez tenemos eso, nos venimos aquí a reemplazar ya. ¿Cuánto vale la u? La u vale el n de x por b. B es menos integral b de u. B vale nuevamente esto, ¿no? Y du
de U es esto. Bien, entonces lo que nos interesa ya es la última parte de la integral, de aquí en adelante. No se frega ahí nomás, a ver. Esto se ordena ahora y que a las 2/3 se trae adelantito. 3/2 más era, ¿no? Sale 3/2 como constante fuera de esta integral. Aquí la división sería de bases iguales, x a la 2/3 sobre x, que sería x a la 2/3 menos 1. Este 1 sobre x ya lo borramos. Después sigue lo mismo. Entonces x 2/3 menos 1 es 3 por 1, 3. 2 menos 3 menos 1/3 sería. Aquí la integral de x a la menos 1/3 es lo mismo que esto. Miren, integral de x a la menos 1/3 de x sería 3/2 por x a la 2/3. Entonces eso nomás ya vamos a poner. Ustedes pueden detallar y ahí. Entonces la integral esta se transformó por este resultado, ¿no? Más c. Ya casi prácticamente acabó. 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, ¿no? Y ya con eso ya termina. Entonces sería 9 cuartos, ¿no? Se puede factorizar el factor común algo, a ver cómo está la respuesta. A ver. Se lo vuelve raíz cúbica de x al cuadrado, los x a la 2/3. Ya, entonces está lo mismo, ¿no? Raíz cúbica, hay que transformárselo a eso. Raíz cúbica de x al cuadrado. Y aquí lo mismo. Eso cubre, ¿no?
Bien, jóvenes, con todo eso ya nos hemos pasado del tiempo, ahí quedaríamos. Ven haciendo la práctica. Ya, eso es todo de mi parte. Ya ustedes, si tienen alguna duda, me preguntan. O ahí nomás quedamos. ¿Y hay un práctico para el 15 en este mes? Sí, pero ya, ahora. ¿No hay clase ahí? ¿Cómo es?